Bueno, ¿qué tal, chiquillos y chiquillas? Gracias primero por conectarse. Hoy tocó virtual, hoy tocó hacerlo 100% virtual, pero ya el próximo sábado, si Dios lo permite, estamos de nuevo en nuestras instalaciones, allá en el gimnasio, en Youth Fit Trainer, ahí es donde está nuestra comunidad de fe sin paredes. Recuerde que somos una iglesia que trata de predicar un mensaje, el mensaje de la palabra de Dios desde una perspectiva de vista diferente, a través de la experiencia de vida que he tenido y lo que creo que Dios me dice que le comunique y que le diga a cada uno de ustedes. Y bueno, hoy le cuento que el montar este video ha sido todo un acabose, todo un caos. Yo creo que hasta estoy contracturado del estrés y de la tensión de tratar de llevar esta charla, esta comunicación, este mensaje, esta predica, como usted le quiera llamar, para que podamos crecer y seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, lo importante es que ya se está grabando y aquí está y ustedes lo están teniendo listo para, ojalá, Dios primero, esto que Dios puso en mi corazón que les comunicara, sea de mucho aprendizaje para cada uno de ustedes. Y es que hoy quiero hablar de un tema que es un tema que se vuelve tabú, es un tema que a mi criterio se ha usado para manipulación muchas veces, la gran mayoría de veces, otras veces se ha utilizado para atar a las personas, para hacerlas, eh, dependientes, para hacerlas dependientes de una figura pastoral, eclesiástica, líder, como le quieran llamar. Y es un tema que sí existe, que es real, que la Biblia lo menciona. Claramente hay muchos pasajes de la Biblia que hablan sobre esto, pero que muchas veces se dicen las cosas claras, se dicen las cosas como son y realmente se le informa a la persona. Y al final todo se resume en la palabra, o sea, la palabra es la que es vida, la palabra es la que nos orienta y la palabra es la que nos guía y nos muestra las cosas. Y hoy lo que le quiero hablar es de las maldiciones generacionales o heridas que nunca sanaron. ¿Cuál de las dos será? ¿Es maldición generacional o son heridas que nunca sanaron? Y es que esto es una mirada cristocéntrica, humana y bíblica, principalmente sobre el dolor. Y más que el dolor, los patrones familiares y la verdad y la verdadera libertad. ¿Por qué? Porque hay una gran pregunta. Es un tema que muchas personas ha causado miedo, confusión, en otras, como les decía, manipulación espiritual. Y son las llamadas maldiciones generacionales. Mi familia está mal. Frases como mi familia está marcada, todo me sale mal porque hay una maldición, estoy pagando lo que hicieron mis abuelos, nunca voy a poder cambiar. Y al mismo tiempo existe otro extremo, ese es un lado, existe otro extremo que son las personas que niegan completamente la dimensión espiritual del ser humano y reducen todo, absolutamente todo, a traumas o conductas psicológicas. Es ahí donde aparece una pregunta muy importante. ¿Existen realmente las maldiciones generacionales? O sea, ¿realmente existen? ¿O muchas veces estamos viendo heridas, patrones y conductas que nunca fueron sanados? Ahí es donde quiero abordar el tema desde las tres dimensiones, porque debemos preguntarnos, ¿existen realmente las maldiciones generacionales? ¿Realmente existen? ¿Usted qué opina al respecto? O estamos viendo heridas y patrones que nunca fueron sanados. Pero entonces todo aplica directamente a la psicología y la palabra de Dios no tiene nada que decirnos. Nos tenemos que ir a la palabra de Dios para la interpretación de seres humanos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo puedo entender? Bueno, este tema hay que abordarlo desde tres dimensiones. Número uno, la bíblica. Número dos, la humana. Y número tres, la emocional. Son tres que tenemos que hacer. Sin religiosidad extrema, claro está, sin fanatismo, sin manipulación, pero también sin negar algo muy importante que es la realidad espiritual. Porque una visión verdaderamente cristocéntrica entiende que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y creo que ahí estamos de acuerdo todos. Lo que la Biblia realmente enseña, y eso lo tenemos que tener muy claro, vamos primero con el primer pasaje que está en Éxodo 25. Dice Éxodo 25, visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y Ezequiel 18:20 dice, el hijo no llevará el pecado del padre. Aquí en estos dos versículos vamos a entender algo. En Éxodo 25, donde dice, visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, lo que nos quiere decir es que el pecado como tal sí tiene consecuencias que pueden alcanzar generaciones. Ojo, el pecado como tal. Pero también, más adelante, Ezequiel 18:20 nos dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Eso quiere decir que no hay condenación mágica inevitable. La gracia cambia la historia.
Aquí es donde mucha gente, básicamente en el pasaje de Éxodo que dice, visitó la maldad de los padres sobre los hijos y hasta la tercera y cuarta generación, aquí es donde mucha gente construyó, por decirlo de una manera, toda una doctrina de terror, de pánico, de miedo. Si tus padres pecaron, tú estás condenado. Si tu padre este, tuvo tuvo una enfermedad, usted va a morir de esa enfermedad. Si tu padre tuvo reacciona de tal manera, usted va a reaccionar de tal manera, porque eso es algo que se transfiere de generación en generación, simple y sencillamente como, listo, usted salió con eso y su papá fumó y usted va a fumar, punto, va a fumar porque es una maldición generacional. Si tus padres pecaron, tú estás condenado. Pero cuando estudiamos la Biblia y cuando descubrimos que el mensaje completo no enseña fatalismo generacional, entonces ahí la visión cambia. ¿Por qué? Porque la Biblia sí habla de consecuencias generacionales y eso es 100% real, pero no habla de algo, digamos, la Biblia no se contradice. La Biblia enseña consecuencia, pero no enseña condenación. Y en Cristo hay una historia nueva. Entonces sí es real que hay consecuencias que pueden pasar de generación en generación, pero no están dictadas por algo mágico o por algo espiritual que te ata a que si a tu abuelo se le cayó el dedo gordo y a tu papá se le cayó el dedo gordo, a usted se le va a caer el dedo gordo y tiene que romper con esa maldición generacional. Porque cuando uno estudia toda la Biblia, descubre que el mensaje completo no enseña fatalismo generacional. Porque el mismo Dios también, como lo acabo de citar, dice en Ezequiel, el Hijo no llevará el pecado del Padre. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que la Biblia se contradice? No. Lo que la Biblia nos está enseñando es que el pecado sí tiene consecuencias que pueden alcanzar generaciones. Que escuchen la diferencia, el pecado sí tiene consecuencias que pueden alcanzar generaciones. El pecado, ¿por qué? Bueno, lo vamos a ver muy claramente. Porque los hijos, usted y yo como hijos, hemos aprendido, hemos absorbido, hemos normalizado y hemos imitado lo que vemos. En ese sentido tenemos que tener claro algo, un hogar violento puede producir hijos violentos, puede producir hijos violentos. Un hogar lleno de rechazo puede producir adultos inseguros. Una familia llena de adicciones puede normalizar conductas destructivas. Eso sí existe, eso está claro, pero eso es muy diferente a enseñar que existe una condenación mágica inevitable. Vuelvo y repito, lo que la Biblia enseña es que el pecado sí tiene consecuencias que pueden alcanzar generaciones. Por ejemplo, esta historia cuenta, es verídica y aparte de eso es verdad, cuenta que en Estados Unidos una pareja de hermanos, a mí, yo siempre los confundo, están los que son idénticos y están los que son gemelos, pero que son primos. Por ejemplo, mi tío, yo tengo un tío y una tía que son gemelos, pero tía y tío. O sea, crecieron en el vientre de mi abuelita y nació tía Patri y nació tío Memo, que bueno, ya descansa en paz. Siempre se me olvidan mencionar eso. Yo digo gemelos, mellizos, hasta los confundo con siameses, que yo sé que es otro tema totalmente diferente. Entonces, me disculpan, pero bueno, gemelos. Son idénticos, los dos son hombres, los dos son dos gotas de agua, lo único que tienen diferentes son sus huellas digitales y eso ya lo sabemos porque Dios a todos nos hizo únicos, pero ellos visualmente totalmente iguales, hijos de un papá machista, tosco, grosero, abusador, golpeador y alcohólico y fumador. Uno de ellos siguió, se volvió machista, alcohólico, golpeador, etcétera, etcétera, etcétera. El otro, no, el otro creció, tuvo una vida, estudió en la universidad, sacó una carrera, tiene una familia y es un gran papá. Usted puede decir, pero ¿cómo? Si son dos gotas de agua, fueron gemelos, crecieron en en el vientre de la misma madre, nacieron y tuvieron al mismo papá, ¿por qué uno es diferente al otro? Si se supone que hay maldiciones generacionales y nos han dicho que tenemos que ir a encuentros, que tenemos que ir a posencuentros, que tenemos que ir tenemos que ir ¿cómo se llama esto? A los legendarios y que tenemos que ir a las montañas y que tenemos que ir al Congreso donde vamos a romper con las maldiciones generacionales que por tantos años han gobernado nuestra vida. O sea, ¿por qué en este caso uno sí siguió el patrón generacional y otro no? Esto es muy sencillo porque la Biblia lo que nos enseña, ya lo dije anteriormente, es que el pecado sí tiene consecuencias que pueden alcanzar generaciones, pero se alcanzan por decisiones. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden, absorben y normalizan e imitan lo que ven. En este caso, los dos vieron cosas, pero uno de ellos tomó una decisión diferente y no necesitó
de una oración para romper maldiciones generacionales, no necesito de un encuentro para que en la noche en la noche donde se hace toda la explosión de chamucos y todo lo demás, ahí cortara y no tuvo que llegar un profeta, un apóstol o uno de esos cirqueros modernos a decirle que le ordena hasta la tercera y cuarta generación que tienen que soltar la vida de esa persona. No, simplemente es un patrón aprendido. Y por eso en Ezequiel 18:20, vuelvo y repito, el Hijo no llevará el pecado del Padre. Aquí claramente no hay condenación mágica inevitable. La gracia cambia la historia. Pero se tomaron o se agarran del versículo de Éxodo 25, ¿verdad? No 25, 25, capítulo 20, versículo 5, donde dice, visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero no está hablando de términos espirituales, no está diciendo que un espíritu inmundo se fue y agarró tercera y cuarta generación, está hablando de que el pecado sí tiene consecuencias que pueden alcanzar generaciones, me dejo entender. Entonces sí existe, pero es muy diferente a enseñar que existe una condenación mágica inevitable. Lo que existen son consecuencias de pecado producto del aprendizaje que tenemos. Y tanto Éxodo como Ezequiel nos dan las dos partes. El problema de Éxodo es la interpretación que se le da a conveniencia del ser humano que la está dictando, porque tal vez quiera hacer su show mediático para romper maldiciones y seamos claros y realistas. Si hay un piano tocando de fondo y si hay toda una preconcepción para preparar el cuerpo a un estímulo de algo que nos está doliendo, efectivamente eso sí o sí va a terminar con una manifestación muy clara de personas llorando y entrando en estados de pánico y de ansiedad y lo que llaman manifestaciones del espíritu, que es lo más lejano a la manifestación del espíritu real que hay, y vamos a ver un montón de escenas y shows de gritos, de llantos, de gemidos y todo lo demás, y gente renunciando a maldiciones generacionales, pero que en pocas semanas o pocos días, cuando se enfrenten a las situaciones que los hacen caer, inevitablemente van a caer y va a venir la culpa y va a venir el sentimiento de que yo no sirvo porque ya oraron por mí, rompieron una maldición generacional y sigo cometiendo los mismos errores porque es un tema de aprendizaje. Yo aprendí algo y eso no lo he desaprendido, no lo he desaprendido para aprender cosas nuevas. Por eso Ezequiel 18:20 dice, el Hijo no llevará el pecado del Padre porque no hay una condenación mágica inevitable. Lo que hay es gracia que cambia la historia. Pero voy a avanzar más porque aquí es donde entra lo más importante. Cristo cambia el enfoque. Cristo lo cambia totalmente. Voy a leer Juan 8:36. Dice, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres, perdón, Juan 8:36. Y 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, escuche, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El Evangelio no enseña que estás condenado por tu linaje, enseña que en Cristo puedes comenzar una historia nueva. ¿Por qué entonces aparece Cristo? Y Jesús cambia completamente el enfoque. Bueno, muy sencillo, porque Jesús no vino simplemente a administrar maldiciones, Jesús vino a redimir personas. Por eso Juan 8:36 dice, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. La palabra nos liberta. Si me estoy comunicando, me dejo entender. Y Pablo declara más adelante a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces el Evangelio no enseña que estás condenado por tu linaje. No es una maldición generacional. El Evangelio lo que enseña es que en Cristo podemos comenzar historias nuevas. Aquí es lo importante porque Cristo viene a cambiar el enfoque. Si alguien te dice que hay una situación que viene de generación en generación, desde la tercera y cuarta generación, muy probablemente, como te lo mostré hace un momento, eso se está agarrando de Éxodo, pero es muy, muy, muy sesgado porque se está interpretando a criterio humano algo que claramente la Biblia no está diciendo, porque la Biblia está hablando, como les mencioné, del pecado que como consecuencia se repite por un acto de repetición porque lo veo y lo que yo veo lo repito. Pero Cristo cambia el enfoque y Él viene y dice claramente que si el Hijo los hace libres, ustedes y yo seremos verdaderamente libres. Por tanto, Pablo luego más adelante le dice a los Corintios que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué termina de decir el versículo? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero está hablando desde un punto de vista donde no estamos condenados por el linaje.
No existen maldiciones generacionales que nos tengan atados y que tenga que venir alguien con un palabrerío, usa la manga larga, Rita lava la baranda, Rambo saca la bazuca, raja la papaya y todo lo demás para quebrar con una maldición generacional que claramente no existe, y aquí es donde se da el error de muchas corrientes modernas. Y quiero que veamos esto con mucho cuidado. Vamos a agarrarlo con pinzas porque aquí el asunto se pone bueno. Hay una obsesión espiritual. Entonces te van a hablar de espíritu de pobreza, de espíritu de ruina, de altar familiar y de espíritus ancestrales. Romper, cancelar, reprender. ¿Has escuchado eso? Hay que romper, hay que cancelar, hay que reprender, hay que decretar. Romper, cancelar y reprender. Pero nunca se habla de sanar. Esa es la obsesión espiritual y es el error de muchas corrientes modernas. Aquí es donde yo necesito hablarles con mucha responsabilidad, porque yo creo sinceramente que muchas corrientes religiosas modernas han tomado un tema real y lo han convertido en una herramienta de miedo. Y lo han convertido en una herramienta de miedo para manipular a las personas, porque hoy hay personas aterrorizadas, y yo fui una de ellas, por eso lo estoy diciendo. Yo fui una persona de esas que tengo espíritu de pobreza, tengo un espíritu de ruina, hay un espíritu de divorcio, hay un espíritu ancestral, hay un altar familiar y eso lo tengo que destruir. Entonces la vida cristiana se vuelve una obsesión. Y se vuelve una obsesión claramente por romper, por cancelar, por reprender, por renunciar y por declarar. Pero mientras están en ese show de romper, de cancelar, de reprender, de renunciar y de declarar, mientras están en ese juego, en esos panes y peces, con congresos, con actividades y con un montón de cosas más, nunca sanan emocionalmente. O sea, no sanan emocionalmente, nunca cambian hábitos, nunca trabajan su carácter, nunca enfrentan su orgullo y nunca, principalmente nunca, asumen su responsabilidad. ¿Quedó claro eso? Nunca sanan emocionalmente, pero estoy reprendiendo. Nunca cambian hábitos, pero estoy cancelando. Nunca trabajan en su carácter, pero estoy decretando. Nunca enfrentan su orgullo, pero estoy rompiendo. Y nunca asumen su responsabilidad. ¿Por qué? Porque no sanan emocionalmente, o sea, no sanan las heridas que causaron, los patrones que yo aprendí, que no es una maldición generacional, es un modelo de vida que me transmitieron y que, como dice Éxodo 25, perdón, es que digo, como que suena 25, ¿verdad? Como dice Éxodo 25, que es de donde se agarran muchos, se transmitió de generación en generación. Sí, claramente de generación en generación por un tema visual. Fue modelado por el abuelo al papá y el papá se lo modela al hijo y el hijo se lo modela al nieto. Modelo. La persona crece viendo eso. ¿Alguna vez han visto la película Megamente? Bueno, la película Megamente es un ejemplo formidable esto que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque está el superhéroe y está Megamente. Pero resulta que Megamente viene de una familia buena, sencilla, humilde, de un planeta que explotó. Pero resulta que cuando van en las dos naves, ¿verdad? Megamente va en la nave él y el otro, el chico fresa, ¿verdad? El que imitan a Superman, ¿verdad? Que es familia perfecta y todo lo demás. Las naves chocan, ¡pum! Y Megamente cae en una cárcel. Pero es un bebé. Él cae en una cárcel. Él no iba dirigido para... O sea, él tenía que caer en cualquier otro lugar que no fuera una cárcel, pero él cayó en una cárcel. Cuando Megamente cae en la cárcel y el otro cae en la historia de Superman, en un granero de un viejito y una viejita muy tiernos y muy cariñosos, lo levantan y lo crían y le dan mucho amor, Megamente no. Megamente cae en una cárcel y los de la cárcel lo ven y lo adoptan como hijo. Y le enseñan todo lo que enseñan los que están en la cárcel, todo lo que ellos aprendieron. Entonces Megamente crece creyendo que es el malo, creyendo que lo de él es robar, dañar y es el ente del mal. Cuando al final de la película, los que la hemos visto, porque los que hemos sido papás, pues nos tocó, bueno, yo en realidad no solo me tocó, sino que lo disfruté, ver muchas películas infantiles. Megamente tiene un buen corazón. Megamente quiere hacer el bien y termina haciendo el bien. Pero él creció con una maldición generacional. Viene arrastrando maldiciones generacionales desde la tercera, cuarta y quinta generación. No, cayó en una cárcel y lo criaron ladrones, lo criaron personas que robaban, que mentían, que engañaban, que falsificaban y que hacían lo malo. Él creció aprendiendo eso. Por ende, el concepto de vida de él fue lo que ellos le enseñaron, no una maldición generacional.
Pero resulta que él llega a una iglesia de esas, de las que hay ahora, ¿verdad? Muy conocidas, y entonces le hablan de la parte espiritual. Usted lo que tiene es un espíritu de robo, usted lo que tiene es un espíritu de ladrón, usted lo que tiene es un espíritu de ruina, un espíritu de pobreza, hay un altar familiar y un espíritu ancestral que está gobernando tu vida, hermano, y es por eso que ahora, en el nombre de Jesús, tenemos que cortar. Ahora usa la manga larga, Rita, la baranda, Rambo, saca la bazooka, tenemos que cortar con eso en el nombre de Jesús, y usted va a ser libre, y usted tiene que decretar y tiene que romper y tiene que porque la palabra de Dios dice que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, y por eso es que ahora dígale al que está al lado, usted tiene que arrebatar, usted tiene que arrebatar, y ahí está, usted tiene que arrebatar, usted tiene que arrebatar, usted tiene que arrebatar, y están en ese plan y no pasa nada más que una emoción, lloran, gritan y todo lo demás, pero mañana, cuando se enfrenten a las mismas situaciones de siempre, van a utilizar los patrones aprendidos. Y la maldición generacional que el apóstol, el profeta o Bañacín que dijo todo eso rompió, no va a pasar nada porque es una corriente ideológica. Y aquí debo decir algo fuerte: no todo patrón repetitivo es demonio. Los demonios sí existen, eso lo dejo claro. Eso es, el mundo espiritual es real, pero como dijo un amigo mentor mío, Fede, ¿por qué reprenden a Satanás? Y yo entiendo lo que Fede me enseñó con eso. Resulta que Juanita está en San Pedro de Montes de Oca y está reprendiendo al diablo porque el diablo la está atacando. Pero resulta que Juancito está en Nandayure de Guanacaste con un problema y está reprendiendo al diablo. Y los dos, a la misma hora, el mismo día, en el mismo momento, en el mismo, bueno, no en el mismo lugar, pero en el mismo momento, a la misma hora, solo que en dos lugares aparte, San Pedro de Montes de Oca y Nandayure de Guanacaste, los dos están reprendiendo a Satanás. Y cualquier religioso me va a decir, ¿y cuál es el problema de eso? Ahora usted no cree en el diablo, usted es un hereje, usted, y comienzan a volar bala. No, es que hay un error doctrinal enorme. Están haciendo a Satanás omnipresente y lo están elevando al nivel de Dios, y solo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Satanás no. Entonces, cuando le enseñan a Juan a reprenderlo y a Juancito a reprenderlo, y los dos están a las 6:25 de la tarde del sábado 16 de mayo en San Pedro de Montedoca y el otro en Nandayure de Guanacaste, reprendiendo a Satanás al mismo tiempo, lo están elevando al nivel de Dios y lo están comparando con la deidad que es Dios, y lo están poniendo al nivel de Dios y le están dando el poder de omnipresencia. Y Satanás no es omnipresente. Sepa Judas, dijo el dicho, ¿a dónde estará metido? Al rato y sí está con Juanita, pero con Juan no, y lo están reprendiendo por una obsesión espiritual. Entonces, vuelvo y repito, no todo patrón repetitivo es demonio. Muchas veces, escuche esto, es trauma no tratado, es dolor acumulado, es inmadurez emocional, pecado persistente o simplemente aprendizaje familiar. Porque es más fácil decir tengo un demonio generacional que reconocer que tengo heridas que nunca trabajé. Y eso duele. ¡Auch! Si estuviera en una iglesia de esas, ¿verdad? De las de panes y peces, estaría, dígale al que está al lado, ouch, eso dolió. Dígale al que está al lado, hermano, te dieron duro. Qué cosa más patética eso. Es más fácil decir, es que hay una maldición generacional que me está afectando, y por eso es que yo tomo y no logro dejar el alcohol. No, no sea tan carebarro. Es porque usted no quiere dejar el alcohol porque está atado al alcohol. Es un vicio y usted necesita ayuda profesional para dejar el alcohol. Y lo primero que tiene que hacer es aceptar que es alcohólico. Y cuando usted acepta que es alcohólico, puede venir la ayuda. Me dejo entender. Pero es más fácil decir, tengo un demonio generacional, voy a ir al pre, post, ultra, mega, macro, hiper encuentro a pagar 30,000, 35,000 colones. Y ojo, que esos encuentros todo lo donan. Entonces, digamos, los 3 millones, 3 milloncitos y medio, depende de lo que estén cobrando, queda íntegro en las arcas. Lo más que tienen que pagar es el lugar, y muchas veces lo donan también. De nada te va a servir el ultra mega hiper macro ultra mega macro encuentro, porque la excusa es que tengo un demonio generacional, cuando la realidad es que tengo heridas que nunca trabajé. Y ahí, mi gente, no hay nada espiritual, y eso puede convertirse en evasión espiritual, porque hay algo que es la realidad frecuente. La realidad frecuente es espíritu de pobreza, trauma no tratado; espíritu de ruina, dolor acumulado; altar familiar, inmadurez espiritual; espíritu ancestral, pecado persistente y aprendizaje familiar. No todo patrón repetitivo es demonio. Es más fácil decir tengo un demonio que reconocer que tengo heridas que nunca trabajé, ya lo dije varias veces. Y esto puede convertirse en una evasión espiritual. Y Jesús jamás le dijo a alguien, tu problema es que tu bisabuelo abrió una puerta. Cuando estaba Osías, creo que si no me equivoco, en Sabat,
Y Jesús dice, ¿y por qué él está ciego? No, es que él es ciego de toda la vida. Alguien le dice a Jesús, Jesús, maestro, dinos, ¿quién pecó? ¿Su papá o su mamá? Están dando a entender que hay una maldición generacional y por eso Osías está ciego. Porque hay una maldición generacional, no un problema genético de vista. Pero Jesús dice claramente, ni su madre ni su padre pecaron. Él es ciego para que la obra de Dios sea manifiesta. Quiere decir que el plan de Dios es perfecto y el milagro ya estaba pronosticado dentro de los planes de Jesús. No contaban con su astucia. Pero claramente Jesús dice, no pecó ni su mamá ni su papá. La ceguera a él es para que la obra de Dios sea manifiesta. No le dijo a Osías, cuéntame Osías, ¿quién pecó? ¿Tu bisabuelo? ¿Qué maldición generacional crees que tienes que yo, como hijo del hombre, aleluya, puedo romper ahora en el nombre de mi Padre? Dime, Osías, ¿cuál? Jesús no dijo eso. Él aclara que era para la obra de Dios fuera manifestada en ese momento. Escupa, bueno, barro, escupa, pone, lávelo y recupera la vista. Jesús iba al corazón. Jesús iba al orgullo, a la incredulidad, al pecado, a la dureza, a la hipocresía, al dolor, a la identidad rota. Por eso le dijo a aquella mujer, esposo no tienes. Los que han estado no han sido tus esposos y con el que estás ahorita no es tu esposo. Infidelidad. Pero no le dijo, lo que usted tiene es un espíritu de picazón y por eso es que lleva 4 y el quinto que está, mamita, usted está fea la cosita, anda como con necesidad. Jesús no le dijo eso en ningún momento, sino que Jesús atacó directamente la hipocresía y la identidad rota de ella. La atacó y le dijo, no tienes marido y con el que estás no es. Le desnudó literalmente el entendimiento del alma y logró un arrepentimiento en ella. La Biblia no dice que ella era hija de una familia de prostitutas o de una familia de infieles. No dice eso. La Biblia no habla que ella venía atada con una maldición generacional de cuarta, quinta, sexta, séptima, octava. Y vaya usted a saber cuántas generaciones más se pueden inventar para justificar que había un espíritu que la dominaba y que por eso ya llevaban 5. Y si no llega Jesús, muy probablemente llega al pentacampeonato. No. Jesús ataca el pecado, ataca la hipocresía y ataca la identidad rota de ella. También aborda el dolor. Y una vez que hace eso y le destruye el orgullo y la incredulidad, ella cambia su patrón de vida. Cambia porque la palabra la cambió. La palabra le dio entendimiento de pecado. Lo que estoy haciendo está mal. Yo no quiero que mi vida siga así y el maestro me lo está mostrando. Voy a cambiar. Y avanzó y cambió y fue la promotora number one de Jesús en toda Samaria. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. El evangelio no fue diseñado para producir paranoia espiritual. Fue diseñado para producir libertad. Ahora, esta parte voy a citarla puntualmente. Lo que los grandes teólogos entendieron. Porque Matthew Henry, por ejemplo, Charles Spurgeon, John Calvin, Martin Luther y John Wesley son grandes teólogos. Cuando uno estudia a hombres profundamente bíblicos como ellos, descubre algo muy interesante. Ninguno de ellos construyó ninguna doctrina central básica basada en espíritus hereditarios inevitables. Cada uno de ellos, todos reconocían que había consecuencia del pecado, que había influencia familiar, que había corrupción humana, que habían patrones repetitivos y una guerra espiritual real, porque el mundo espiritual es real. Pero también todos sostenían algo fundamental. La gracia de Cristo, gente, es más poderosa que cualquier pasado familiar. Por ejemplo, Matthew Henry enseñaba que las consecuencias alcanzan generaciones cuando las nuevas continúan en el mismo pecado. Matthew Henry dice que las generaciones alcanzan a nuevas generaciones cuando continúan en el mismo pecado. Y Charles Spurgeon atacaba el fatalismo espiritual y defendía la transformación en Cristo. O sea, Spurgeon atacaba el fatalismo espiritual. Eso de que demonios y que lo tiene atado y que todo lo demás, lo atacaba directamente y defendía la transformación total en Cristo, porque Spurgeon decía que Cristo puede transformar totalmente a las personas. Juan Calvino, por ejemplo, Calvin enseñaba que el verdadero problema hereditario de la naturaleza es la naturaleza caída del hombre. Papá mentiroso, mamá mentirosa. A nosotros nos enseñaban a mentir. ¿Se acuerdan de los polacos? Bueno, ahí va un ejemplo. Llega el polaco, Upe, buenas. ¿Y qué le decía la mamá? ¿Qué me decía mi mamá a mí? Vaya, dígale al polaco que no estoy. ¿Alguna vez le pasó? Tocaban la puerta.
Upe, buenas. Y no era Mompic, ¿verdad? ¿Se acuerdan de los helados Mompic? No, no era Mompic, era el polaco. ¿Por qué? Porque le habían comprado una escobita, algún espejo a eso, a 27,000 pagos, que era la época de antes. Y usted uno ya, mami, ahí está llamando el polaco. Shh, ¿qué? Vaya, dígale que no estoy. Yo no sé si a usted le pasó, pero más de una vez yo dije, dice mi mamá que no está. ¡Pum! La chancleta de una vez después. Pero el punto es que, ¿qué estaba enseñándome mi mamá? Involuntariamente me estaba enseñando a mentir. Luego me estaba volando chancletazos porque yo mentía. Y me decía que yo no tenía que ser un mentiroso. Y yo, pero yo le dije al polaco que usted no estaba y usted sí estaba. Tome la chancleta. No, ¿cómo es que decía? No le refute a su madre. Y tome, el chancletazo. Y eso es lo que Calvin dice. El problema hereditario es la naturaleza caída del hombre, no los demonios familiares personalizados. No es que un espíritu de mentira tiene atado a la mamá, a la abuela, a la bisabuela, a la tatarabuela, a la requete, no sé qué abuela. No. Simple y sencillamente es un patrón aprendido, no un demonio familiar personalizado. Y vea lo que dice Martín Lutero. Lutero reconocía la realidad espiritual, pero centraba la libertad en el Evangelio. La libertad nos la da la palabra. Lo que Cristo vino a hacer nos vino a libertar. No en rituales interminables. No en unga chaca, unga chaca. Y ahora en el nombre de Jesús. No. Que si bien es cierto, hay intervenciones espirituales que son reales y yo las viví, yo las vi, yo participé, yo vi cosas que Dios me permitió ver, sí, pero estamos hablando de conductas aprendidas y no de rituales interminables utilizados para manipular. Espero estarme comunicando. John Wesley hablaba de santificación, responsabilidad y transformación del corazón, algo que Jesús siempre vino a recalcar. El enfoque siempre fue Cristo, tanto para Henry como para Spurgeon, Calvino, Lutero y Wesley, que son grandes. Es más, los mejores comentarios a mi criterio son los de Matthew Henry, pero bueno, hay otro montón más. Pero todos ellos, el enfoque siempre fue Cristo, la cruz y la renovación del corazón, que fue el mensaje de Jesús, la renovación del corazón. Entonces, históricamente, los comentaristas más serios jamás colocaron el enfoque principal en espíritus generacionales. El enfoque siempre fue Cristo, la cruz, la renovación del corazón y la transformación de la mente, que fue lo que Pablo trabajó y habló mucho, por ejemplo, en Romanos 12:2. Transformaos pues vuestro entendimiento. Entonces hay que tener cuidado con lo que nos quieren vender a nivel del clero, a nivel religioso, porque nos pueden estar metiendo una zancadilla. Pero vamos a la otra parte que no podemos dejar de lado y que yo no entiendo por qué a tantas... a la iglesia le da tanto miedo hablar de esto, que es lo que la psicología moderna descubre. La psicología moderna descubre algo impresionante. Ella descubre muchísimas cosas que la Biblia ya describía desde hace siglos. La psicología no habla de maldiciones, habla de, escuche los términos que usa la psicología moderna: transmisión generacional, traumas heredados, patrones familiares, sistemas emocionales y aprendizajes conductuales. Por ejemplo, un niño criado en violencia puede tener tendencia a la violencia. ¿Pero por qué? Por una maldición generacional, porque hay un espíritu de guerra que se mete como si fuera un Max Steel de aquellos de guerra, un bichillo, y se le mete. Entonces ahora es Chucky 2026. No, es que creció en un ambiente de violencia y puede tener tendencia, perdón, puede tener tendencia a repetir la violencia. No porque tenga una maldición invisible, sino porque el cerebro aprende lo que vive y guarda en el subconsciente. Y aquí hay varios monstruos de la psicología que tienen su forma particular de decir las cosas. Por ejemplo, Carl Jung dice que lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Lo que no se hace consciente se manifiesta como destino. Y Freud, el famoso Freud, habló de la repetición de patrones destructivos. ¿Cuántas personas conoce usted o cuántas veces usted sigue repitiendo constantemente lo que alguna vez detestó, odió, no quiso vivir? Usted dijo, yo nunca voy a hacer eso que mi mamá hace, que mi papá hace, y hoy se encuentra haciéndolo. Es como cuando los papás decimos, con permiso, es que tengo un poquito de alergia. Eso es como cuando ahora que somos papás, de un pronto al otro le decimos algo a nuestros hijos y de un pronto al otro nos quedamos. Estoy repitiendo las mismas palabras de mi papá o de mi mamá cuando yo estaba chiquitito y eso me cayó re mal y ahora las estoy diciendo yo. Patrones repetitivos. De muchas maneras. Pueden ser positivos, pueden ser destructivos. Puede ser una familia que se acostumbró a ir a la pulpería y apuntar y vivir en escasez
Y entonces hoy, en lugar de ir al supermercado y comprar por un mes y abastecer, siguen yendo a la pulpería a comprar por un mes por un patrón repetitivo que alguien tiene que romper. Pero ¿por qué se rompe? Por una decisión producto de a una ayuda. Que la palabra de Dios nos ayuda a transformar nuestra mente y renovarla. No son maldiciones generacionales. Murray Bowen explicó cómo las familias transmiten ansiedad, trauma y conductas por generaciones enteras. Pero vamos a lo mismo. Son conductas aprendidas, son enseñanzas que nuestros padres nos transmitieron, porque usted y yo tenemos muy claro y lo sabemos muy bien que nosotros no aprendemos por lo que nos dicen que hagamos o no hagamos, aprendemos por lo que vemos. Y hoy la neurociencia habla incluso de trauma intergeneracional y epigenética. Se lo voy a decir, es decir, las experiencias intensas pueden dejar marcas emocionales y marcas biológicas reales. Entonces, ¿la psicología contradice la Biblia? No necesariamente. Muchas veces simplemente describe los mecanismos humanos por los cuales el dolor se transmite. No es nada complicado, pero no nos podemos quedar con las maldiciones generacionales o con los problemas psiquiátricos. Hay algo en el medio que es la columna vertebral de todo, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos libera, la palabra de Dios nos aclara, nos orienta, nos dirige y nos enfoca, porque el verdadero problema no es lo que heredamos, es lo que hacemos con eso que heredamos. El verdadero problema es porque sí, tal vez crecimos viendo violencia, abandono, infidelidad, manipulación, viendo caos y todo lo demás, pero Cristo jamás enseñó que tu pasado tiene más poder que la gracia de Dios. Cristo no enseñó eso, y aquí está la diferencia entre consecuencia y condenación. Por poner un ejemplo, la consecuencia puede existir, pero la condenación eterna sobre quien está en Cristo no. Puede haber una consecuencia por el pecado, sí, pero no una condenación eterna, porque Cristo pagó por tus pecados y por mis pecados, llevó a la cruz del Calvario nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros padecimientos, todo eso lo llevó y lo cargó en la cruz. ¿Por qué? Por amor. Entonces puede existir que los hijos aprenden, absorben y normalizan e imitan lo que viven. Eso es consecuencia. Los hijos ven, aprenden, absorben, imitan lo que ven y lo que viven. Pero no hay condenación, porque no existe condenación sobre quien está en Cristo. El Evangelio enseña que podemos ser transformados. El Evangelio no enseña que estamos destinados a repetir patrones aprendidos. El Evangelio enseña que podemos ser transformados y que esos patrones pueden cambiar. Y aquí es donde entra el Evangelio real. Y aquí es lo que quiero decir yo con el Evangelio real. Aquí es donde entra la verdadera palabra y no lo que nos están vendiendo afuera. El Evangelio real dice que tu historia no tiene que terminar donde comenzó. Y aquí quiero hablarle directamente al corazón de cada uno de ustedes. Tal vez usted viene de una familia rota, tal vez creciste con rechazo, tal vez nunca recibiste amor sano, tal vez aprendiste miedo antes de seguridad, tal vez normalizaste cosas que te destruyeron, pero escucha esto que te voy a decir. Tu historia no tiene que terminar donde comenzó. Pero esto que yo acabo de decir, utilizando Éxodo 25, va a seguir, utilizando Éxodo 25 y utilizando la manipulación eclesiástica, muy probablemente suena el piano de fondo. Las luces bajan y el apóstol, profeta o cirquero que está comienza. Cierra los ojos y ponte a pensar. Tal vez tú vienes de una familia rota. Tal vez creciste con rechazo, sí, sí. O si el Señor me muestra que aquí ha habido mucho rechazo, el Señor me muestra que aquí hay muchas familias rotas, y yo puedo ver cómo el Señor me muestra que no recibiste amor sano, y por eso es que está lleno de miedo y de inseguridades, y es por eso que normalizaste cosas que te destruyeron. Pero ahora yo te digo que en el nombre de Jesús vamos a romper con esas maldiciones generacionales que vienen de la tercera y cuarta generación, y muy probablemente después de eso van a pedirte algún billetico para poder hacer el milagro. Y sí, puede que hayas venido de una familia rota, con rechazo, que no recibimos amor sano. Muchos de los ochenteros, en muchos casos, no recibimos amor sano, que aprendimos miedo antes que seguridad. Y no solo eso, normalizamos muchas cosas que nos destruyeron. Pero aquí es donde la historia no tiene que terminar como comenzó, porque en Cristo Jesús podemos sanar, podemos cambiar, podemos aprender a amar, podemos romper patrones y podemos transformar generaciones futuras. ¿Cómo? ¿Rompiendo maldiciones? No, modelándole a nuestros hijos un verdadero, valga la redundancia, modelo de Cristo. Sanos, con heridas sanadas, porque podemos sanar, podemos cambiar, podemos aprender a amar, podemos romper patrones y podemos enseñarle a nuestros hijos que las cosas son diferentes. Yo les voy a hacer un comentario aquí, un paréntesis, ya casi desarmo el escritorio. Un paréntesis.
Por falta de conocimiento y por ignorancia, mis papás, a mí como hijo mayor, no me pudieron transmitir un amor más genuino, más afectivo. Yo carecí de eso. Pero yo entendí con el tiempo que no era una maldición generacional y que no fue responsabilidad de mi papá. Sí fue responsabilidad de él tal vez no instruirse para aprender cómo darme a mí lo que yo necesitaba en cuanto a temas afectivos, pero ya ese es otro tema. El punto es que mi padre no recibió de mi abuelo mi abuelo no lo nutrió y él no me lo supo transmitir a mí. Por eso yo no recuerdo, no tengo un recuerdo, ni siquiera uno, de mi papá yéndome a ver jugar fútbol, entrenar fútbol. Mi papá nunca me vio jugar un partido de baloncesto. Y eso que estuve becado en la universidad gracias al baloncesto. Mi papá nunca participó de nada de eso. Pero yo entiendo, o sea, luego entendí que fue porque mi abuelo no le dio a él las herramientas. Pero mi papá, después de ver el error que cometió con su hijo mayor, puedo decir claramente y sin ningún dolor que lo corrigió con mi hermano y lo corrigió con mi hermana. Con ellos él no cometió esos errores. A mi hermano lo acompañó, así fuera, a amarrarse los tacos. Lo acompañó a partidos, lo acompañó a todo, y con mi hermana todavía más. Mi hermana llegó a jugar voleibol profesional, fue creo que 8 veces campeona nacional con el equipo de Santa Bárbara, creo que tuvo 2 medallas de oro y una medalla de plata en Juegos Nacionales. Me parece que tuvo una medalla de plata centroamericana con la selección de Costa Rica. Mi papá estuvo ahí siempre. Esto no lo estoy diciendo así como diciendo mi papá estuvo ahí para ellos y para mí nunca estuvo. No, 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 porque yo comprendí y yo entendí que él no recibió esa retroalimentación de mi abuelo hacia él, pero una vez que el error está cometido con el mayor, él lo corrigió con el del medio y con la menor. Está excelente porque lo pudo corregir. Más sin embargo, yo recibí de mi abuelo el amor que mi papá no me dio. Y usted podría decir, pero ¿y no que su abuelo no tenía herramientas? No, no las tuvo. Pero después de los errores que cometió, cuando nace su primer nieto, porque yo fui el primer nieto, mi abuelo, por un tema humano, de conciencia y de aprendizaje, va a enmendar su error con sus hijos, con los nietos. Entonces al final lo corrigió. Lo que pasa es que a algunos nos tocó la transición de no recibir eso. Pero no fue una maldición generacional, fue un aprendizaje. Y ese aprendizaje fue transmitido. En mi caso, yo me prometí que yo no iba a repetir esos patrones. No hice ninguna oración para cortar con ninguna maldición, no agarré al diablo y le metí 4 caratazos, 7 frases y 8 usa la manga larga. No, no hice nada de eso. Simplemente yo dije, yo quiero ser con mis hijas y quiero darle a mis hijas lo que mis papás no me dieron. Y yo a mis 2 hijas las he apoyado en todo aquello que no atente con su vida. Papi, quiero hacer esto, papi, quiero aprender esto, papi, quiero llevar este curso, papi, quiero hacer esto. Ok, démosle, 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 hagamos el esfuerzo, démosle, démosle, démosle. Mi hija mayor ya es independiente, vive en su apartamento en la zona costera, está trabajando, tomó decisiones por su vida y está saliendo adelante. Es una excelente diseñadora, es una excelente dibujante, es una excelente, habla el inglés como si hubiera nacido nativa del inglés. Tiene talento para la venta, para los negocios. Bueno, una cosa increíble. Y en el deporte que más le gustó fue el voleibol. Y siempre tuvo el apoyo de su papá en todo momento. De hecho, hoy recibí una llamada y me dijo, papi, es que tengo una situación ahí. Sí, claro que sí, mi amor, hagámoslo, démosle, démosle, porque recibí mi apoyo. Y mi hija menor tiene 8 años. Dibuja igual que la hermana. Dibuja, baila, canta, hace gimnasia rítmica. De hecho, este fin de semana tiene competencia internacional. Hoy sábado tiene presentación de gala. Jugó baloncesto, pero no le gusta el roce físico. Y por ende no quiso continuarlo y no hay ningún problema. Y ojo, jugó baloncesto por decisión de ella. Nunca yo le dije que tenía que jugar baloncesto. Cuando yo me di cuenta, se metió en el taller de baloncesto. ¿Por qué? Porque muy probablemente sabía que yo jugué baloncesto. Entonces quiso intentarlo, pero no le gustó. Y en gimnasia rítmica, en baile folclórico, está con estas academias de K-pop, de dance, baile urbano. Están todo eso. El patrón no se tenía que repetir, simplemente había que cortarlo. Entonces, por eso es que yo le digo que podemos sanar, cambiar, aprender a amar, romper patrones y transformar generaciones, porque el evangelio no es magia, es transformación, no es superstición. El evangelio es renovación y no es miedo. El evangelio es redención. Lo único que cambia nuestras vidas es la palabra. Y si la palabra no cambia nuestras vidas, no tenemos nada que hacer. Solo la palabra nos cambia. Aquí hay algo muy importante
Yo sí creo que existen consecuencias generacionales. Sí creo que hay hogares espiritualmente destructivos. Sí creo que el pecado puede afectar generaciones. Sí creo que el dolor se transmite. Y sí creo que existen ambientes que esclavizan. Perdón, sí lo creo. Pero es que yo creo algo más poderoso. Cristo sigue teniendo poder para hacer nuevas todas las cosas. Y probablemente el mayor milagro no es romper una maldición. El mayor milagro es este, es cuando un hombre aprende a amar después de crecer sin amor. Eso sí es un milagro. Una mujer aprende a valorarse después de años de rechazo. Alguien decide perdonar después de décadas de dolor. Una persona deja de repetir violencia. Alguien sana emocionalmente. Alguien transforma completamente su historia familiar. Eso es libertad. Y quizás hoy Dios no quiere solamente romper algo. Hoy Dios quiere sanar algo, transformar algo, renovar algo, restaurar algo. ¿A través de qué? De la palabra, del evangelio. Porque el evangelio no vino para esclavizarnos al miedo del pasado. Ahí vienen las maldiciones generacionales. No, vino para darnos esperanza sobre el hoy, cambiar nuestro hoy y afectar nuestro futuro. Para eso vino el evangelio. Y tal vez hoy usted y yo podamos ser la persona que cambie completamente la historia de generaciones futuras. Usted y yo podemos ser y estamos diseñados para eso, no desde la perfección, sino desde Cristo, porque Cristo sigue teniendo poder para hacer las cosas nuevas. Un hombre, vuelvo y repito, un hombre que aprende a amar después de crecer sin amor, una mujer que aprende a valorarse después de años de rechazo, alguien que decide perdonar después de décadas de dolor, una persona que deja de repetir violencia, alguien que transforma completamente su historia familiar. Eso, eso es romper maldiciones. Eso es romper con aprendizajes generacionales. Y aquí hay algo que yo quiero decir con claridad, con amor, pero también con responsabilidad espiritual. Durante muchos años, muchas personas han vivido aterrorizadas creyendo que están condenadas por maldiciones generacionales, espíritus hereditarios, pactos familiares o incluso altares ancestrales. Y aunque no niego que el pecado deja consecuencias reales y que existen ambientes espiritualmente destructivos, también debo decir que muchas veces este tema ha sido utilizado para manipular emocional y espiritualmente a la gente. Y eso es una verdad, porque cuando una persona cree que nunca será libre hasta que alguien rompa algo sobre ella, entonces deja de mirar a Cristo y deja de mirar a Cristo y comienza a depender de rituales, de campañas, de fórmulas o de supuestos ungidos, que eso es lo peor. Jesús nunca construyó personas dependientes del miedo. Jesús construyó personas libres. Él vino para ser personas libres. Y la Biblia sí habla de consecuencias generacionales. Claro que sí. Un hogar violento puede producir hijos heridos. Una familia marcada por adicciones puede normalizar conductas destructivas. Una crianza llena de rechazo puede afectar profundamente la identidad de una persona, claro que sí. Y la psicología, que a veces le tienen miedo a la psicología, pero la psicología lo confirma. Si la utilizamos como una guía, podemos entender que una cosa es reconocer heridas generacionales y otra cosa muy distinta es enseñar que un creyente genuino vive esclavizado permanentemente por una maldición invisible que solo ciertos hombres pueden romper. Eso es totalmente absurdo. Eso no es el centro del evangelio. El centro del evangelio no es la maldición. El centro del evangelio es Cristo. Cristo es el centro del evangelio. Y si algo enseña la cruz, es que Jesús vino precisamente a redimir, restaurar y hacer todas las cosas nuevas. Lo que transforma al ser humano, mi gente, no es un show espiritual, no es una emoción momentánea, no es repetir frases, no es ir a un encuentro, preencuentro, encuentro, posencuentro, legendarios, eventos, congresos donde ahora sí, ya declaré la palabra y el lunes se la llevó Candanga, porque lo que declaró en emoción en un congreso de 2 días o de 3 días, donde pagó $50, $30, $100, vaya a ver usted cuándo, esa frasecita repetida no le van a servir para nada, porque son frases repetidas, no es la palabra de Dios transformando. No es vivir obsesionado buscando demonios detrás de cada problema. Uy, ahí hay un demonio, uy, ahí hay otro demonio. Claramente hay seres espirituales, pero no es como nos los tratan de vender, porque lo que verdaderamente transforma al hombre es la verdad de Dios entrando al corazón, porque una persona puede pasar por 100 liberaciones. Pueden ponerlo a hacer breakdance ahí en el suelo. Wow, ahora te vas, ahora vete en el nombre de Jesús. Y bote todo lo demás. Puede pasar por 100 liberaciones y seguir siendo orgullosa, violenta, manipuladora, irresponsable e inmadura. ¿Por qué? Porque nunca se sometió a la palabra. Y el verdadero cambio ocurre cuando la mente es renovada, Romanos 12:2. El corazón es confrontado, el carácter es trabajado y la verdad es aceptada. Pero lo más importante es que cuando eso pasa es porque Cristo ya comienza a gobernar la vida y ahí es donde vemos cambios de personas. Hay personas que no necesitan romper una maldición para nada.
necesitan sanar heridas, necesitan asumir responsabilidad, necesitan perdonar, necesitan disciplina, necesitan arrepentirse, necesitan dejar de justificar conductas destructivas y necesitan volver a Dios genuinamente. Pero para eso alguien les tiene que predicar la palabra, porque gente, no todo es demonio. Muchas veces son patrones aprendidos, dolor acumulado, orgullo no tratado, inmadurez espiritual o decisiones repetidas año tras año, tras año, tras año. Y aquí quiero ser muy claro. Reconocer la parte emocional y psicológica del ser humano no niega a Dios. Dios creó la mente, Dios creó las emociones y Dios creó el corazón humano. La ciencia puede explicar conductas, la psicología puede identificar heridas, pero escucha esto, solamente Cristo puede darle sentido, restauración y verdadera transformación al alma, solo Cristo. Por eso yo creo profundamente que el Evangelio no debe producir miedo, tiene que producir libertad. No estamos llamados a vivir obsesionados con el pasado familiar, estamos llamados a convertirnos en una nueva historia. Tal vez venimos de familias rotas, crecimos viendo violencia, aprendimos miedos o heredamos inseguridades, abandono, dolor, y créanme, de eso les puedo hablar mucho, pero este no es el momento. Pero escucha esto con el amor de Jesús. Tu historia no tiene que terminar donde comenzó, como lo dije anteriormente. En Cristo Jesús podemos convertirnos en alguien que ama sanamente, que rompe violencias, que aprende a perdonar, que deja las adicciones, que sana, que habla verdad, que cambia el rumbo de generaciones futuras, porque el Evangelio no es condenación hereditaria, el Evangelio es redención, la palabra de Dios en relación. Y quizás una de las cosas más poderosas que una persona puede entender es esta que te voy a decir. Dios no está buscando personas perfectas. Dios está buscando corazones dispuestos. No importa cuántas heridas cargues, no importa cuántos errores viste en tu casa, no importa cuántas veces tropezaste, no importa. No importa, Jesús sigue teniendo poder. Poder para restaurar la identidad, sanar el corazón y levantar una vida completamente nueva. Pero ojo, no desde la manipulación, no desde el miedo y no desde la superstición, sino desde el amor, la verdad y la gracia. Pero eso se encuentra en donde? En la palabra. Y lo único que transforma es la palabra. Porque donde está Cristo verdaderamente, la libertad no se vende, no se manipula y no se hace un teatro. Donde está Cristo, la verdadera libertad se vive. Y es por eso que yo te invito hoy, y cierro con esto, te invito hoy a reflexionar claramente en si has caído en la trampa de las maldiciones generacionales, o si hoy podemos reconocer que efectivamente hay consecuencias de pecados, de conductas que hemos aprendido de generación en generación, porque nos enseñaron y nos lo modelaron. Y si eso es así, yo te tengo una buena noticia. Hoy, en el nombre de Jesús, a través de la palabra, te queda claro que agarrado, esta está más grande, por eso me gusta esta. Agarrado de la palabra de Dios, es que esta está más chiquitica. Agarrado de la palabra de Dios y entendiendo la verdad del Evangelio y de la palabra, nuestras vidas pueden cambiar y podemos salirnos del circo de las maldiciones y entrar a la vida real de un Jesús que sana, liberta, transforma y todas las cosas las hace nuevas, dentro de un proceso en el cual nos sometemos a aprender y a entender lo que la palabra nos dice, porque solo la palabra es la única que puede cambiar nuestras vidas. Te bendigo, espero que esta palabra de verdad llegue a tu corazón. Yo hablo al entendimiento y confío en que el Espíritu Santo te habla al corazón. Y recuerden que nos vemos el próximo sábado a las 6 en punto en nuestra reunión presencial. Igual aquí transmitimos por YouTube y por TikTok, transmitimos online. Nos vemos el próximo sábado, creo que es sábado 20 algo, ¿verdad? Sábado 20 algo de mayo, pero de hoy en 8 nos vemos ya presencialmente en nuestras instalaciones, en Just Fit Trainer, ahí en el área de cardio. Ahí tenemos nuestra congregación, nuestra comunidad de fe sin paredes. Mi gente linda, espero que esta palabra haya llegado a su corazón. Y por favor, si tienen alguna duda, alguna consulta sobre este tema tan importante, escríbanme a mi WhatsApp. Con todo gusto, en lo que yo pueda ayudarles, les voy a orientar. Que Dios les bendiga, que la pasen muy bien. Entonces nos vemos presencialmente de hoy en 8 días y espero que esta palabra de verdad cale en sus corazones y les traiga entendimiento y les haya abierto la mente para que comiencen a romper patrones que sí, efectivamente nos han tenido atados, pero no por nada mágico, sino por decisiones que usted y yo tenemos que tomar. Bendiciones, chao.